Buenas noches, Dios les bendiga. Quien te habla, el profeta y apóstol del Señor Oscar Daniel Torres, desde Buenos Aires, Argentina, transmitiendo en vivo para el Ministerio Fuego Profético de las Naciones, hoy en los días lunes proféticos, que les hemos dado en llamar tiempo de apóstoles y profetas, y también le hemos unido la otra parte de tiempos del fin, lo que va a ocurrir en estos tiempos, y una de las cosas es la verdad que Dios nos dio ayer de cielos abiertos, dio la revelación que estamos caminando bajo el kairos de Dios y cielos abiertos, y viene el tiempo también de la unción aplicada a las finanzas, unción especial para tener finanzas grandes y poderosas en Dios. Amén. Así que le voy a pedir a Mónica Mancilla, nuestra pastora del ministerio, secretaria, asistente del ministerio, que bueno, si sigue así, si la ve cambiada pronto, no es ella, es otra. Pero bueno, la deportamos. No, se porta bien, por mí la cara santa que tiene. Así que si puede orar, por favor, y comenzamos con una alabanza de poder. Así que en su casa mueva las manitos, vaya dejando todo lo que está haciendo y preste mucha atención a lo que vamos a hablar hoy. Adelante, pastora Mónica. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, por este nuevo día que nos permite reunirnos nuevamente, Señor, en esta noche especial, esta noche, Señor, de fuego, Padre, que va a descender del cielo sobre cada uno de mis hermanos. Declaramos que en esta noche una unción especial viene sobre nosotros, Señor, desde el cielo. En esta noche, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que se esfuerzan para estar, Señor, en cada reunión. Abren su corazón y su mente, Señor, en esta noche para que cada uno de nosotros recibamos con gozo y alegría y creamos en la palabra que tú tienes hoy para nosotros. Señor, te bendecimos, te adoramos, te bendecimos tu nombre, Señor, y en esta noche entregamos esta alabanza para adorarte, para bendecir y exaltar tu nombre. Toma el control, Espíritu Santo, de esta reunión y haz tu voluntad, Señor, con cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, gracias, pastora Mónica. Y bueno, vamos a escuchar alabanza de poder y de fuego, y luego de esto ya vamos a la unción y las finanzas. Grito de júbilo. Vamos con los pies y vamos, muévame los pies, muévame los pies. Vamos brincando ahí. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Grito de victoria.
tienen miedo de buscar a Dios. Apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan su unción, que no van a cambiar, y su meta es ser radical. No están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales. Que nos digan que loco están, sus acciones son anormal. Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que somos redimidos. Saltando, gozando, vamos celebrando que resucitó, se está glorificando en medio del pueblo que rinde alabanza. Que celebre y con júbilo danza, alza tus manos arriba, bien arriba es su amor lo que celebramos. Somos uno, somos su pueblo y juntos vamos a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta, eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Grito de júbilo. Gloria a Dios, a danzar en su presencia, es la alabanza que acabamos de escuchar, y es el tiempo de danzar y alabar a Dios. Vienen tiempos de bendición, bendición. Hoy nuestro país está convulsionado, hubo fricciones entre el partido gobernante, cambio en nuestra economía, problemas que a nosotros no nos afectan para nada. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, y los hijos de Dios, como dije ayer en la profecía que el Señor me mostró en revelación y visión, vivimos en el tiempo, comenzaron los tiempos de cielos abiertos. Hace un mes comenzó el Kairos de Dios, el tiempo exacto de la bendición en tu vida. Amén. Así que hoy vamos a tratar un tema importante que se llama la unción. Cómo se mueve la unción y las finanzas de la iglesia, del pueblo de Dios. Porque vamos a ser más que vencedores. Mire, hoy el mundo está preocupado por la zozobra que hay en el mundo de finanzas en todo el mundo. Estados Unidos, el país supuestamente más fuerte del mundo, está perdiendo reservas a pasos agigantados. Se habla que entraría en un feriado cambiario que yo le llamo de otra manera, una quiebra del Estado americano, que es lo que Dios me mostró. Muchos me dijeron, no, que va a quebrar Estados Unidos, que no puede, que esto y que lo otro. Que si quiebra Estados Unidos se cae el mundo. No, Señor. El que va a decir si se quiebra el mundo, se cae el mundo es Dios, el dueño de todo. No el tío Sam, no Estados Unidos. Pero Estados Unidos emitió millones y billones de dólares durante la pandemia para ayudas sociales, para vacunar a su pueblo, para montones de cosas, mientras sustentaba guerras y otras cosas, que es lo habitual. Pero nadie le pidió el respaldo que tiene que tener cualquier nación cuando emite un billete. Cuando emite un billete tiene que haber o moneda, el dólar es la moneda mundial respaldatoria, o tiene que haber oro. Y nunca lo hicieron. Y aparentemente ya no hay. Como le pasa a Argentina, como le pasa a todos los países de Latinoamérica, como le pasa en Europa. Europa, acuérdese lo que yo le digo, cuando entre la primavera, especialmente el centro europeo, entrará en una situación dificilísima en la economía, también en los trabajos. Habrá mucho desempleo, especialmente la región central, porque va a comenzar un tiempo de escasez de energía. Tampoco están preparados para tener tanta energía alternativa. Y vienen tiempos difíciles. Pero para los hijos de Dios viene el tiempo de bendición y ya comenzó en el día de ayer con los cielos abiertos. Los que no lo vieron, ya está disponible en YouTube la prédica de ayer, que en realidad es una visión que Dios me dio entre la madrugada del sábado al domingo. Pero bueno, vamos al tema de hoy. ¿Cuál es el fin de este tema de enseñar sobre finanzas del reino? El fin de este pequeño comentario, ni siquiera diría que es un seminario,
es cómo mantener un testimonio cristiano íntegro en la bendición de diezmar y ofrendar con libertad al margen de presiones financieras que tanto daño le hacen a muchos creyentes en Cristo Jesús, especialmente en estos momentos. Oró para que Dios use estas humildes notas para inspirar a muchos a confiar en la promesa del Altísimo y así expresar la bendición que Dios tiene para el pueblo, que diezma y ofrenda con gozo, que da a Dios para la obra de Dios, no a un pastor, no a un hombre, porque el que recibe la bendición no es el que recibe, como muchos piensan. Ay, el pastor se cambió la camioneta, se cambió el auto, el pastor vive con mi diezmo. No, usted lo da para Dios. Y si el pastor administra mal, tiene un grave problema, porque está robando a Dios. Los diezmos no le pertenecen, las ofrendas no le pertenecen, pertenecen a la obra de Dios, pertenecen para cubrir los gastos de la administración del Evangelio. Un verdadero hombre de Dios usa esos fondos que obtiene como lo hacían los apóstoles en principio, que ellos recibían, porque todo el pueblo de propia voluntad vendía sus propiedades, sus heredades, y lo ponía para ser administrado, no para ser parte del peculio, del dinero de cada apóstol. Era para ser administrados por los apóstoles con sabiduría de Dios que venía del Espíritu Santo, porque eran hombres llenos del Espíritu, y ellos administraban, y tanto era así que había tanta bendición que no había ni un solo necesitado, dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a hablar de lo que no hay que hacer también. Cuando un predicador o pastor o profeta o lo que se llame habla de dinero, muchas veces es tildado de vividor, de buscador de dinero, un platero carnal, le dicen en algunas regiones ahí de Colombia, un aprovechador. Pero recordemos que Jesucristo fue el gran maestro de las finanzas. Ejemplo, la parábola de los talentos. Léeme, Mónica, por favor. ¿Va a trabajar o sigue estudiando? Como quiera, ¿eh? Bueno. Mateo 25, 14, 30. Mateo 25, 14, 30. Recuerde que mañana en Las Dorcas vamos a tener a la profeta Paola desde Florida, Estados Unidos. Mateo 25, 14, 30. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera,
allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Una parábola tremenda que se pueden sacar muchas enseñanzas, pero fíjense que Dios ama a aquel que administra bien los talentos que Dios te da, la bendición que Dios te da. Dios nos da la bendición de obtener nuestro salario, de obtener nuestra bendición por nuestro propio esfuerzo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y aquí hay 3 ejemplos de el dueño representa al Señor, repartió talentos, repartió bendiciones, y 2 cumplieron y agradaron a su Señor. Pero el tercero, por miedo, por prejuzgar, por preocuparse por lo que ocurriría si perdía ese talento, no hizo nada, enterró durante 1 año ese talento que no produjo ningún fruto. Los otros 2 produjeron frutos. Y este es el principio de la siembra. Toda semilla que recibimos de parte de Dios y es sembrada, da fruto. También tenemos la palabra de las minas, Lucas 19, 11, 27, léeme. ¿27? Del 11 al 27, Lucas capítulo 19, del 11 al 27. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y le dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Y también aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlo acá y decapitarlos delante de mí. Amén. Perdieron todo. O sea que las 2 referencias bíblicas hacen referencia a lo mismo. El que no da fruto será cortado y será destruido. ¿Y cómo podemos dar fruto si no sembramos? El primer principio de la siembra y la cosecha fue establecido por Jesús. De igual forma, tenemos otro capítulo que nos enseña mucho de los deudores. Mateo 18, versículos 3 al 25. Leemos estos 3 que son extensos y avanzamos a fondo sobre los principios para tener finanzas en bendición. Mateo 18, versículo 3 al 25. Anótelos bien y léalos en profundidad. Va a obtener gran enseñanza en el día de hoy. ¿Ya lo leo, apóstol? Sí. Y dijo, de cierto os digo, que si os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos.
Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, cortalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarrila una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por la 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo. Amén. ¿Sí? Los deudores, las minas y los talentos. 3 parábolas maravillosas del Señor que nos enseñan sobre finanzas, nos enseñan sobre cumplimiento, nos enseñan sobre lo que Jesús pensaba en cuanto a lo que tiene que ver con el dinero. En el Nuevo Testamento consta de más de 8.000 versículos, pero más de 1.361 hacen directamente referencia al dinero. El dinero es importante en la palabra de Dios, pero justamente administrado y usado para lo que tiene que ser usado. Toda herramienta, todo elemento, dice Dios, tiene que ser usado correctamente. Yo no puedo usar un hacha para tomar la sopa, sí la puedo usar para cortar un árbol, para cortar madera. Este comentario que tiene en sus manos enfoca los principios de bendición financiera. Cómo dejar atrás a Mamón a los 40, la excusa de la gente que usa para no diezmar. El amor al dinero desmedido es pecado contra Dios. Si yo voy en busca del dinero y es en busca del dinero que necesito, está correcto. Porque voy a buscar mi salario para que tenga mi bendición, para que pueda ser proveedor de mi casa, para que mi familia viva correctamente. Pero no puedo buscar el dinero desmedidamente y dejar a Dios. Si yo dejo el tiempo de mi vida para hacer dinero y no honro a Dios con ello, mal estoy haciendo y seguramente acabaré con problemas financieros en un momento. ¿Cuáles son los principios para finanzas en bendición? La palabra de Dios es clara al anunciar en la 3 de Juan, que ese es el propósito de Dios. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y lo que involucra nuestras finanzas. A continuación, voy a compartir algunas verdades bíblicas, siempre hablamos por la Biblia y para la Biblia, que contraerán a su vida y una respuesta de parte de Dios. Debemos cambiar, punto número 1, anote bien, cambiar nuestras prioridades en 3 aspectos básicos. Primero, Jesucristo nos enseñó en dar para recibir. Primero debemos dar, ¿qué? Nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra vida,
para Jesús. Si nosotros le entregamos a Él en la primera hora, hay gente que se acostumbró, y yo mucho tiempo lo he hecho, comencé a sembrar horas de mi trabajo, ¿sí? Trabajaba en relación de dependencia, tenía un sueldo, entonces si tenía 8 horas de trabajo, 1 hora, 2 horas, 3 horas para el reino. Y al sembrar en el reino era sembrar en diezmos, ofrendas y dádivas cristianas, para que otros predicaran la palabra. Mas luego llegó mi turno de ser un siervo de Dios, ungido, y ahí el Señor comenzó a compensarme, y de gran manera, ¿sí?, por lo que había sembrado anteriormente. Nadie que no sabe sembrar va a cosechar ni a recibir. Dar para recibir, primer principio. La Biblia nos enseña que los grandes hombres dieron, y el rey les retribuyó con creces, el rey de reyes. Es un principio sine qua non, no tiene discusión, quiere decir en latín. No hay discusión. Si yo no doy, no recibo. ¿Qué pasaría si yo les digo ahora, abran sus manos que un ángel del Señor les va a poner $10,000 en la mano? Todos correrían inmediatamente a abrir la mano, ¿verdad? Para que caiga del cielo $10,000, digo oro, lo que sea. Pero ¿qué pasa si yo cierro mi mano así como en un puño cerrado y Dios te dice, da el dinero que tienes en tu mano? Y yo lo cierro más y no doy. Me estoy quitando la bendición de recibir los 10,000 porque mi mano está cerrada. ¿Se entiende el principio? Si yo doy, tengo que abrir mi mano. Y si yo abro mi mano para dar, para sembrar, para cosechar, voy a recibir medida abundante, remecida y grande y poderosa. Pero si yo no doy porque soy egoísta, porque no quiero, porque tengo miedo, que mañana no voy a tener y no sé y cuántas cosas más podemos poner como excusa. Pero yo debo dar. Y primero, lo que debo dar, que es ley, es el diezmo, que es el 10% de mi ingreso mensual. Pero es voluntario y con amor, dice la palabra. No puedo ser obligado por ningún pastor. En la iglesia donde yo nací, había una pizarra en la entrada, un cartel, que a los que no diezmaban ponían nombre, familia Torres, familia Pérez, García, esto, lo otro, y si diezmó, una cruz blanca, y si no, en blanco o en rojo. O sea, humillaban a la gente diciendo, bueno, este no diezmó, y todo el mundo veía, y eso era vergonzante, vergonzoso. Dios jamás va a hacer esto contigo. Todo el secreto financiero radica en tu corazón. Dar para recibir. El principio sine qua non, sin discusión, al que quiere recibir, tiene primero que aprender a dar. Fíjese cuando Cristo mandó a los discípulos de 2 en 2, le dijo no lleven 2 chaquetas, no lleven ropa doble, porque todo les será provisto. Si tienen una capa, la otra, regálensela a otro. Siembre. Primero la siembra. Ese es el primer principio de la bendición financiera. Y recuerden que a partir de ayer fue declarado sobre tu vida y la vida de todos los que vieron en vivo y los que vieron las repeticiones o las verán, el tiempo de cielos abiertos, donde verás ángeles de Dios subir y bajar del cielo con bendición a tu vida. Segundo, debemos cambiar, debe haber un cambio en el tono y la forma de la oración, ¿sí? Porque ya que antes no decía, Señor, dame, ahora pido, Señor, enséñame a dar. ¿Cuántos oran de esta manera y le dicen, Señor, enséñame a dar? Y en la medida que estoy dando, Él suple lo que me falta. Porque siempre les digo y les enseño que yo vivo de una manera totalmente contraria al mundo. Me costó mucho tiempo aprenderla. Pues yo soy hombre de trabajo, toda mi vida he trabajado desde los 13 años. A mí me enseñaron la cultura del trabajo, mis padres, mis abuelos. Con esfuerzo se obtienen las cosas, con trabajo, con tesón. Pero llega un punto que Dios te dice, yo sé todo lo que necesitas. Y a cada cosa que necesito, material, Dios me está diciendo, primero dale a aquel. Bendice. Y yo vivo bendiciendo gente. Y no me sobra, no soy rico, no tengo una gran cuenta de banco, no tengo nada hoy día. He tenido mucho y he sembrado mucho. Pero yo conozco el principio de la siembra.
pero sembrar en buena tierra. Muchos pastores de estos falsos y delincuentes, diría yo, perdón, delincuentes muy fuerte, pero se dicen ser pastores y viven esquilando a su propio pueblo. Ay, Dios me reveló que 4 hermanos van a dar la ofrenda para hacer el piso de la iglesia y el de mi casa. 4 hermanos, una pastora de allí del interior de Argentina, decía que Dios le había hablado, que tenía que viajar y tenía que reunir dinero, y entonces le pidió prestadas las tarjetas de crédito a 40 hermanas de su iglesia, las destrozó, las tarjetas de crédito, le vació las cuentas y jamás le pagó, dejándoles en una quiebra financiera a 40 hermanas de su mayor confianza de la iglesia. Eso jamás Dios lo va a hacer. Si Dios te manda a una nación, te manda un viaje, Dios te va a proveer pasaje, estadía, lugar, hospedaje, todo lo que necesitas. Entonces, segundo punto, primero, anótalo bien grande, tenemos que aprender a dar para recibir. Segundo, cambiar mi oración. Yo que antes siempre le pedíamos al Señor, o pedimos habitualmente, dame esto, dame aquello, dame el otro. Ahora le pido, Señor, enséñame a dar, y en la medida que estoy dando, dame lo que me falta. Si yo aprendo a dar, seguro voy a recibir. Es una ley del cielo. Y tercero, el dinero no es de una clase privilegiada ni de ningún hombre, sino que todo pertenece a Dios, como dice el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8, mía es la plata y el oro, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y luego lo afirma en Joel 3:5, mi plata y mi oro. ¿Sí? Todo pertenece a Dios. Y Dios lo pone en manos de mayordomos, como hemos visto. Dios lo pone en manos de administradores que van a administrar las riquezas del reino de Dios. Entonces, ahí tenemos 3 principios bien claros. Dar para recibir, cambiar mi modo de oración, decir, dame ahora, en vez de decir, dame ahora, decir, Señor, enséñame a dar. En la medida que estoy dando, Él suple lo que me falta. Y tercero, el dinero no pertenece a una clase privilegiada, no pertenece a los ricos. Todo, cielo, tierra, debajo de la tierra, y todo lo que tiene pertenece a Dios. Y si yo soy un hijo de Dios y soy fiel, como decíamos ayer, para andar en cielos abiertos, tengo que andar sujeto a la palabra de Dios, y al Espíritu Santo. Esa es la fórmula, la llave que abre los cielos. Punto número 2, la verdadera primera semilla, la verdad de la primera semilla. En Deuteronomio 26, 2, 3, lo leo yo, esto dice, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacaras de la tierra que Jehová tu Dios te da. Lo primero, la primicia, y las pondrás en una cesta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y tú presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y dirás, declara hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. La primicia es lo primero. Y dentro de las primicias, yo he enseñado por años, puede estar tu tiempo, darle tu primera hora al Señor en oración, en ayunos, entregarle a Dios cada primer minuto de tu día. La primera semana, el primer día de la semana, es el domingo. Se lo damos a Dios, por eso hacemos los cultos los domingos. Pero el primer día laboral normalmente es el lunes. Y si yo le entrego el lunes a Dios, la primera hora del lunes se la entrego al Señor, tal vez pierda una hora de sueño, pero gano una vida de bendición. Porque tengo una vida de bendición al ofrendarle a Dios la primicia. Cada vez que nosotros acostumbramos, por ejemplo, a comprar los alimentos o por mes o por quincena, cuando normalmente uno cobra el salario, ¿qué hace? Va y trata de comprar alimentos. Siempre apartamos otro diezmo, el importe exacto de otro diezmo en primicia.
Y fíjense que el versículo este de Deuteronomio dice, y llévalo donde Dios escogiera para hacer habitar allí su nombre. Y normalmente lo damos en iglesias, en lugares, o gente que sinceramente viene a pedir alimento. Hoy hay muchos. Pero fíjense cuántas maneras hay de ser bendecido. El punto número 2 es la primera semilla, la primicia se consagra a Dios, como antiguamente consagraban el primer becerro, la primera oveja, el primer buey. Siempre el primero era consagrado a Dios. Tercero, la ley de la siembra y la cosecha que está escrita en la palabra de Dios. Es importante señalar lo que dice la Santa Escritura en Corintios 9:6. Pero esto les digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Segar es cosechar, es recoger. Y esto nos demuestra que nuestra siembra determina nuestra cosecha. Depende cómo yo siembre. Depende de mi estado anímico. No es importante la cantidad, sino cómo yo lo doy. Si doy de corazón, si doy a Dios. Y darle a Dios es hacer la obra de Dios también. Porque hay una diferencia, y siempre lo explico. Diezmo, ofrenda de amor. Con amor le doy a Dios. Lo puedo dar en el templo o le puedo dar a una familia que no tiene alimento o puedo destinar otro diezmo fuera del diezmo. El diezmo es para Dios. Se lo deben entregar a la casa de Dios donde usted se alimenta, al sacerdote, a quien sea. Siempre sacerdotes. Pero la ofrenda usted la puede dar donde usted quiera. ¿Sí? Es importante señalar que esto que dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Si damos de corazón poco, pudiendo dar más a quien lo necesita. Yo siempre le pregunto a las mujeres cuántos pies tienen. No son 100 pies, ¿verdad? No tienen 40 pies. ¿Pero por qué tienen el placar lleno de 40 pares de zapatos? Que tal vez nunca usen porque pasaron de moda. O después los tienen allí guardados por años y no siembran. Hoy hay una moda que me enteré hace poco, ¿no? Porque no soy millennial, de ser minimalista, tener lo mínimo y necesario dentro de un placar para que Dios te provea más, para recibir más. Minimalista significa no acumular ropas. Yo veo mujeres de mi edad, mujeres no de la tercera edad, estamos en la segunda pasando, sería la pubertad, ¿no es cierto?, que tienen ropa de cuando eran solteras, pantalones, ropas, y cada vez que se tienen que poner un pantalón de aquella época se lo prueban, se tiran en la cama y hacen unos malabarismos tremendos para que le abroche el pantalón y nunca lo pueden usar. Dicen, no, ya voy a hacer dieta, lo voy a bajar de peso y lo voy a usar. Pero ¿por qué mejor no lo entregás a alguien que le haga falta? ¿Sí? ¿Por qué mejor no empezamos a sembrar ropa, dinero, alimento, cosas que nosotros no estamos usando por necesidad? Damos de corazón, pero no de ropa rota, vieja ni nada, de algo bueno, medida buena, ¿sí? Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto nos demuestra que nuestra siembra determina nuestra cosecha. Si yo siembro con amor y siembro grande, ¿qué voy a cosechar? Grande. Como siempre digo, si yo siembro arroz, ¿qué voy a cosechar? Banana, no, voy a cosechar arroz. Si yo siembro plátano, voy a cosechar plátano. Cuarto, y es importantísimo esto, elegir una buena tierra donde sembrar. Si usted siembra y no cosecha, debe revisar dónde lo está haciendo, porque si no lo realiza en buena tierra, su cosecha nunca llegará, nunca verá milagros. Pero cuando usted siembra en una buena obra, quiere decir, en la obra de Dios, usted está sembrando en buena tierra. Entonces, me dirá, ¿dónde debo sembrar? Siempre, punto A, lo dice Malaquías 3:10, dice que traigamos los diezmos al alfolí. El alfolí estaba ¿en dónde? En el tabernáculo, en la casa de Dios. Usted debe sembrar en la iglesia que se congrega, en la iglesia donde recibe alimento
o en su pastor, o en su líder, o en quien sea. Usted debe sembrar donde Dios le dirija, pero con amor. Nadie te puede obligar, nadie, absolutamente nadie. La ley de Dios no es como la ley de los hombres, que si no cumplimos con la ley de los hombres te mandan abogados, te mandan cartas, documentos, problemas y todo lo demás. Pero la ley de Dios te dice, si tu corazón te habla, si eres bendecido, diezma, entrégalo al hombre de Dios. Segundo, en ministerios que bendigan su vida y que lleven bendición a otros. Yo por años fui un poderoso sembrador de muchas iglesias, más de 100, pero también he sembrado en Jucum. ¿Sabe lo que es Jucum? Las misiones mundiales. Gente que va al África, al Asia, a lugares que nadie quiere ir. Y he sembrado mucho dinero, elementos, cosas para Jucum. También el Ejército de Salvación, que hacen una obra tremenda por más de 200 años. También los Gedeones, que compran, imprimen Biblias de color azul, Biblias del Nuevo Testamento, y las distribuyen en más de 150 idiomas y dialectos del mundo en todos los lugares de la tierra. Siembra, siembra y siembra. No solamente mi diezmo, sino que les puedo llegar a decir que cuando mejor me fue en mi vida, cuando mejor, más grande tenía empresa, cuando más dinero ganaba, sembraba casi el 90% de mis ingresos, de mis utilidades, y el 10% para vivir. Esa es la fórmula de Dios. Pero Dios solo te pide el 10% para probarte, para probar tu fidelidad. Entonces, debemos invertir en nuestra obra, en nuestra congregación, donde recibimos alimento, y también debemos recibir en ministerios que bendigan tu vida, pero también que lleven la bendición del Evangelio a muchos. Y hay muchos lugares donde sembrar, donde hacer la obra de Dios. Y podés sembrar no solo dinero, ropas, alimentos, sino también tu tiempo. Tu tiempo. Misiones Mundiales es un lugar. También está donde está nuestra hermana Sara, Irene, que con el tema de los alimentos, el Banco Mundial de Alimentos, que ha surgido de una iniciativa para llevar alimento a todos los hambrientos del mundo antes de la pandemia. Y se distribuye vía las iglesias, vía un montón de organismos. Solamente faltan tal vez brazos, no tu dinero. Trabajo. Nosotros tenemos que invertir, porque es una inversión el dar, no es un costo, un gasto, es una inversión en las prioridades del reino. El cristiano debe proponerse dar a Dios de sus finanzas, pues la palabra de Dios declara en Mateo 6:21. Léemelo, por favor, Mónica. Mateo 6:21. Porque donde está vuestro tesoro, empieza. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está vuestro tesoro? Tesoro significa dónde está tu objetivo, lo que atesoras. ¿A dónde está? ¿En el dinero? ¿O en la obra de Dios? ¿En el dinero o invertir tiempo para Dios? En trabajar para Dios. ¿Sí? Sepa usted que no hay banco en este planeta que pague tan buenos intereses como el Señor. Porque el Señor devuelve, y fíjese, al 30, 70 y 100 por 1. 30, 70 y 100 por 1. Fíjese usted, yo estaba hablando con unos hermanos de aquí, una hermana, sobre las tasas de interés que pagan los bancos aquí, que son exorbitantes, pero en todo el mundo no pagan más de un 7 u 8 o 10% anual. Pero Dios paga al 30, al 70 y al 100 por 1. Quiere decir que si yo pongo un peso, un dólar, un euro, Dios me da 70 veces más, me da 100 veces más. Pero claro, tengo que creer, primero tengo que dar, tengo que invertir. Yo soy hombre de negocios por muchos años. Y negocios con plata
es fácil. Pero cuando Dios te dice invertí en el reino. No inviertas en la bolsa, en esto, en el otro. Invertí en el reino y yo te voy a dar el 100. Primero el 30. Luego depende de tu fidelidad el 70%. Y luego el 100%. Por cada dólar, por cada centavo que inviertas, por cada hora de tiempo que inviertas, yo te voy a dar 30, 70 y 100 por 1. Génesis 4:4 dice, Abel trajo también de los primogénitos, de las primicias de sus ovejas y de las más gordas de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y aquí algunos dignos de tomar en cuenta. Primero, dar lo más nuevo. Al ofrendar, hágalo. No lo haga con un billete destruido, roto, viejo. Al contrario, usted veo que a veces la gente, y te digo que he recorrido el mundo entero, cuando llega el momento de dar la ofrenda, hacen una pelota, lo estrujan todo el billete y siempre dan el más pequeño. En España he visto, por ejemplo, cultos de gitanos donde echan un billete de 5 y quitan el cambio, se llevan 3. Echan los cacharros, como dicen ellos. En vez de darle lo mejor a Dios, no. Sacan, como diciendo, bueno, le doy lo poquito. Y está bien, si querés dar lo poquito, gloria a Dios. Pero dar lo más nuevo, darle más significativo, lo que más signifique para ti. En nuestra vida hay cosas de gran importancia y muchas veces hasta el extremo de decirle a Dios que no nos pida esto. Y le aconsejo que no, porque mira que he vivido experiencias con Dios. Yo era siempre del gusto de tener un buen carro, un buen auto para viajar, para hacer la obra, y con mucho esfuerzo me costaba comprarlo, y seguramente que las primeras veces sufrí peor que una madre en situación de el apareamiento, porque cada vez que iba a algún lugar Dios me dice, sembrarle tu auto nuevo a aquel que está sentado, y no le conocía. Sembrarle tu carro, sembrarle tu casa, sembrarle esto, sembrar dinero. Y al principio no quería obedecer, no me fue fácil. Yo recuerdo una noche, yo era copastor en la iglesia del Rey de Reyes, uno de los 40 que había, 50. Y justo ese viernes había cobrado mi primer sueldo después de una época muy mala de crisis, con un premio, un bonus, una bonificación. Era muy buen dinero. Y le digo a mi esposa, la llamo, y le digo, mira, esta noche voy a la iglesia porque viene un predicador creo que era de Bahamas. Era un moreno alto. Y dicen que es profeta. Así que voy a estar ahí y después voy para casa. Y los varones me van a entender, que saben que el día del sueldo, el día que tu mujer sabe que vas a cobrar el sueldo, te llama y ya no te dice tu nombre, Oscar, vas a venir. No, te dice, bichito, papito, te espero, vení temprano, te prepara la comida que más te gusta y manda a los niños a dormir temprano. Y te pregunta, ¿pero cobraste todo? Sí, mi amor, cobré todo. Bueno, pero vení temprano, no te quedes mucho en la iglesia. Bueno, voy a ir. Claro, porque yo tenía en mi bolsillo, en aquel tiempo se preparaban unos sobres grandes, las empresas, que por delante te escribían todos los detalles de cómo era tu salario, el seguro social, todo, y dentro el dinero, en efectivo. Y esa noche yo había cobrado $5,000 americanos, porque trabajaba en una empresa americana y era muchísimo dinero después de una época, imagínense, 2 años de pasarla justo, nunca nos faltó. Teníamos un solo niño y bueno, ya me imagino, Elsa preparándose para gastar todo lo que yo había ganado, porque veo que la mujer siempre hace su lista, dice vamos a cambiar las cortinas, vamos a cambiar esto, vamos a pintar, vamos a hacer esto, aquello y el otro, y si sobra algo, te queda para el hombre. ¿Está Félix por ahí? ¿Es verdad o no? El día del salario es el único día que somos reyes. Pero bueno. Y cuando ocurrió esto, el profeta, que era un hombre moreno, así como 2 metros, bien delgado, alto, con un traje blanco, camisa roja, hablaba en inglés, y como yo entendía bien el inglés,
comenzó a profetizar que Dios nos demandaba sacrificio, que Dios nos desafiaba a darle a Dios, pero no al profeta, sino a la iglesia, para que se transmita la obra de Dios, las misiones mundiales. Bueno, y yo estaba sentado allí en el primer banco, los primeros asientos, había como 3.000 almas esa noche, repleta la iglesia, y cada vez que decía, el Señor está hablando contigo, oh, our Lord is called to you, y te está llamando a ti, y señalaba con el dedo, un dedo largo, negro, que venía hacia el medio de mi pecho. Y yo dije, no, debe ser para el de atrás, no es para mí. Y yo tenía los 5.000 aquí en el bolsillo de la chaqueta, en el interior. La segunda vez que caminaba por muchos lugares, tenía un sombrero blanco, así como usa Félix, así, un pariente de Félix. Un sombrero blanco, y decía otra vez, y seguía la prédica y cada vez más fuerte. Y decía, pero Dios te está pidiendo que no te hagas el tonto, que no mires para otro lado porque es contigo. Y se da vuelta y me vuelve a señalar a mí. Y yo miraba y trataba de esconderme y decía, no, Señor, reprendo esa palabra, no es para mí, en el nombre de Jesús y todo, porque yo sabía que llegaba a mi casa sin un centavo y mi mujer me mataba. Y me decía, Dios está demandándote todo. Y yo sentí que temblaba, transpiraba, sudaba, y digo, no, me da $100, sin una buena ofrenda. Y dice, pero ahora vamos a parar la predicación y usted tiene que hacer lo que Dios le haya dicho que haga. Y escuché aquí, no de aquí, escuché aquí la palabra que Dios me dijo, porque cuando Dios me tiene que castigar me habla en inglés, no sé por qué. Habrá nacido por allá, qué sé yo, pero me dice, everything. Y yo había abierto el sobre para sacar 100. Dice así, vio escondido 100. Y escuché que me decía, dije todo. Y temblando mi mano como si tuviera Parkinson, con el sobre en la mano, en la iglesia Rey de Reyes se ponían unos tarros así grandes para las ofrendas. Ahí fue, mis 5.000. Todo. Cuando vuelvo al banco, después de sembrar, yo dije, bueno, ya está. El hombre sigue predicando, sigue hablando. Y Dios habla a través de él y dice, el Señor te ha dicho todo. Me quedaban unas monedas, un cambio ahí en los otros del pantalón. Así que fue todo. Gracias a Dios que fui en carro, en coche, y pude llegar a mi casa. ¿Te imaginas? La alegría cuando llegué, día del salario, la esposa contenta, ella no estaba convertida todavía, estaba ahí, recién pisando sus primeros tiempos. Y bueno, me preguntó, ¿cobraste? Sí, mi amor. ¿Cobraste todo? ¿No te descontaron nada? No, qué bendición, ay, qué bueno. Digo, mira, pero hay un tema, es que Dios me habló y ya cuando empecé a hablar así se le empezó a transformar la cara porque ya me conocía. Y no me digas ¿qué me vas a decir? Y di todo. Porque el predicador dijo que Dios me daba el 30, al 70 y el 100 por uno y esto y el otro. Bueno, voy a hacer corto el relato para seguir con la enseñanza. Di todo. Entregué todo. Por supuesto que en ese tiempo teníamos un perrito que tenía una casita muy buena, muy limpia, y me permitió dormir con él. Así que bueno, por lo menos no dormí en la calle. El lunes yo era gerente de ventas y en Motorola, y era una época de crisis, como tantas que tuvo la Argentina, no se vendía absolutamente nada. Y en una mañana recibo 3 llamados telefónicos que nadie te compraba por teléfono. Y como había como ahora locura porque iba a aumentar los precios, el dólar y no sé qué, 3 clientes me llamaron para comprarme y gané de comisiones $15.000 en una mañana. 3 veces más, o sea, 3 veces más de lo que había echado en la ofrenda de esa noche de viernes. Fui a la contaduría porque recién me lo iban a liquidar a fin de mes, el contador era cristiano, le expliqué.
dije, mira, me tenés que dar un adelanto de comisiones porque si no sigo durmiendo con el perro y la verdad que no nos llevamos bien. Así que me dio el adelanto de comisiones por los 5.000 que había dado el viernes y se los entregué. ¿Viste lo que es el Señor? Y después tenía que cobrar los 10.000. Y así seguí. Toda mi vida de locura, manía por dar y ofrendar. Dar al reino de Dios, sin pedirle nada a nadie nunca. Cuando ya fui pastor, ordenado, cuando tenía que predicar, nunca he pedido un centavo a nadie. ¿Por qué? Porque Dios me enseñó primero a dar y luego a recibir. Yo tengo muchísimos testimonios de cómo Dios obra. Yo estaba llorando el día 30 porque decía, Señor, ahora tengo que poner para mis dientes 100.000 pesos y todo. El día 30, el último día del mes, en menos de 15 minutos recibí los 100.000 pesos de 3 ofrendas diferentes, sin que yo lo pida a nadie. Yo no hablé a nadie. ¿Se da cuenta cómo es Dios? Dios provee, provee, provee. Y antes que pensemos, Dios te está proveyendo. Amén. Seguimos con la enseñanza. Debemos dar de lo mejor, lo más nuevo. Eso quiero decir cuando que hay gente que da el billete roto, viejo, lo poquito. No, dar lo mejor que podamos. Dar lo más significativo en nuestra vida. Si te pide el auto, dáselo. Si te pide lo que sea, dáselo porque Dios te va a dar. También Dios te puede pedir que le des para probarte tu sueldo, joyas, carros, ropa, pero lo tenés que hacer que nazca de tu corazón, no porque uno que está parado ahí arriba y dice ser profeta o dice ser pastor, dice dáselo. No, Dios no hace subastas, tiene que nacer de ti, ¿sí? Una noche también aquí en Argentina me invita un amigo que había dejado una obra grande en Bahía Blanca y tenía que ir a otra ciudad, Rosario. Empezó una obra y cuando empieza una obra un pastor no hay mucho ingreso, no hay diezmo, no hay ofrendas, no hay nada. Y él era de los míos, no pedía. Pero me dice, mirá, Oscar, ayúdame porque si venís vos se va a llenar. La gente te conoce acá en Argentina y más en Rosario, saben quién sos. Entonces necesito que vengas, pero nuestra iglesia es muy humilde y solo tenemos 30 almas. Bueno, llegaron 30 almas y la primera hora, que eran los de la iglesia, después llegaron como 500 más. Se repletó la iglesia, se repletó el templo. Y Dios, mientras iba manejando mi coche para allí, hasta 300 kilómetros de Buenos Aires, Dios me dijo que veía muchos anillos de oro de matrimonio, de alianzas. Y Dios me dijo, te voy a dar una bendición grande en oro. Mientras venía manejando y cantando la ruta, bueno, cuando llegué allí, llegué al hotel, me di un baño y inmediatamente fui a predicar. Y desde la primera noche, repleto, y la segunda y la tercera, y creo que fueron 4 o 5 noches, no me acuerdo bien, todas las noches venían 10, 12, 14, 15 matrimonios de la mano, tomados de la mano, a sembrar sus alianzas de oro. No traían dinero, no había ofrendas en dinero, porque el pastor había dicho que al final bendigan mi vida, al profeta. Hermanos, casi 1 kilo de oro traje de ese lugar, en alianzas, tal cual el Señor me había revelado. ¿Por qué? Porque aprendí a dar. Al dar abundantemente, al dar primero, Dios te bendice abundantemente. Va a comenzar por el 30, después el 70, después al 100 por 1. ¿Sí? Entonces, dar lo más significativo, sea lo que Dios te pida. El principio es de dar siempre. El seguidor de Jesucristo no debe cansarse de sembrar. Es lamentable escuchar cómo hay personas que se incomodan cuando una reunión se pide más de una ofrenda. Yo también esto no me gusta, pero una reunión de hermanos no debería pedirse tanto, sino yo digo, aquel que quiera, haga lo que el Espíritu Santo le diga. Quiero decirles que yo no doy porque tengo dinero, al contrario, porque me falta, sé que al ofrendar es la llave para recibir. Hay mucha gente que dice, bueno, yo doy porque me sobra, entonces doy 1.000, doy 2.000, doy 3.000, pero lo más hermoso es cuando no tengo, doy más allá de mis fuerzas, como aquella mujer que se aproximó a Jesús y le dio 2 monedas. Y los discípulos se enojaron. ¿Cómo la atendiste a esta primero? ¿Cómo recibiste solo 2 monedas? Y Jesús les dice, esta dio más que todos ustedes.
porque ustedes dieron de lo que sobra, pero ella dio de todo lo que él tenía. Ella tenía. Amén. Entonces, la llave es dar para poder recibir. Y debemos dar el diezmo de todo. Una práctica que ha bendecido la vida de muchos hombres de Dios, así como la mía, es dar el diezmo de todo. Yo de todo lo que ingresa, sin quitarle gastos, cuando estaba de campañas o conferencias por el mundo, había muchos gastos, pasajes, aviones, hoteles, y tenía colegas que quitaban los gastos de viaje, sacaban todo eso y lo restaban de su diezmo. Yo no, nunca he hecho eso, siempre de todo el dinero que entró, de toda la bendición que entró, el 10% exactamente inmediatamente a la iglesia. ¿Sí? Deuteronomio 14:22, léeme. Bueno, lo leo yo. Indefectiblemente diezmarás de todo, ¿sí? También podemos hacer siembra misionera. Esto bendice muchísimo. ¿Qué es una misión? Es cuando Dios envía a gente a llevar el Evangelio de Cristo donde no lo hay. Sin lugar a dudas, la inversión más grande que hemos sido llamados para hacer es la evangelización transcultural, ir a otras culturas, a otros países, a otros lugares, también en nuestra tierra, pero lo más importante es cuando, y se hace más difícil, es cuando no conocemos la cultura, no conocemos el idioma, pero Dios te envía. Hay barreras, hay gigantes que se oponen, pero al dar la iglesia para la evangelización mundial, esa iglesia es bendita, es llena de la gloria de Dios. Y tiene que dar, uno debe seguir este principio para dar lo que proponga en tu corazón para apartar cada mes para una ofrenda especial para este propósito. Y usted me dice, sí, pero doy mi diezmo, doy esta ofrenda, doy esto, aquello, ¿y qué me queda para mí? Así te quede $1, un peso o la moneda que tenga tu país, Dios te la va a multiplicar 1000 veces más. 30, 70, 100 por 1. Recuerda este principio. Yo muchas veces he dado el 90. Durante años he dado el 90 de todos mis ingresos a la obra de Dios, en diferentes lugares, en más de 100 iglesias. He comprado Biblias para bendecir a gente que no podía comprar su Biblia. Eso se llama sembrar la palabra. A donde no puedo llegar, siembro la Biblia. Biblias caras, no baratas, no lo peor, lo mejor para Dios. Amén. Otro punto importante para fluir en la unción de Dios, ¿sabe lo que es? La acción de fe. No escatime en dar si es motivado, aun cuando no hay. Para poder dar sin tener, el mecanismo que podemos usar es la promesa de fe, confiando que Dios le suplirá cuando llegue el tiempo señalado y cumplirla. Pero esto es muy peligroso, porque mucha gente dice, cuando tenga el dinero voy a donar $1000. No, mejor dé de lo que tenga. Si tiene $10, dé $1. Si tiene, dé lo que tenga. Y Dios le va a proceder, porque muchos hacen promesas y después no la pueden cumplir. La acción de la fe es lo más importante, dar en fe al Señor. ¿Quiénes somos? Sino en lo que Dios nos puede dar. No es nuestra cuenta corriente, sino es el banco inagotable del cielo. En el banco inagotable del cielo tenemos todo lo que necesitamos. Por eso los cielos abiertos que hablé ayer. Apoye a su iglesia, bendiga a las iglesias, bendiga a los misioneros, bendiga a la gente que predica la palabra de Dios. Recuerde que es un compromiso con Dios y no con los hombres. Si estás ahí, Mónica, da 3 toques, parecemos espiritistas. ¿Me lees, por favor, Deuteronomio 23, 21? Estaba... Bueno, lo dejamos. Apareció. Léelo, la otra Mónica.
Deuteronomio 23, 21. Amén. Y dice la palabra de Dios: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado en ti. Amén. Amén. Cuando hago una promesa a Dios, apresúrate a cumplirlo. Muchas veces le doy un hecho simple. Hermanos que han venido, hay profeta, ore para que Dios me dé para pagar la boleta de la luz o la cuota de mi hijo de la escuela, porque no tengo. Y pasan 10 días y Dios te cumple. Justo la fecha del vencimiento de Dios nunca llega tarde. Justo llega allí con todo el dinero y en vez de gastarlo en la cuenta de la luz o en la cuenta de tu hijo de la escuela, ay no, me lo gasto, me voy con mi amiga, voy al shopping, me voy a comer algo y después el mes que viene pago la cuenta de la luz. ¿A quién le está fallando? ¿A la compañía eléctrica, a la escuela de tu hijo o a Dios? Lo que prometo a Dios lo debo cumplir. El voto hecho a Dios. Otro punto que está en 2 Corintios 9:9 es que cada uno dé como propuso su corazón. Debo tener un corazón alegre, no con tristeza ni con necesidad, por Dios, porque Dios ama al dador alegre. Debo dar con gozo, no con tristeza. Yo le digo a mucha gente que a veces la veo y la he visto venir a la iglesia, a mi iglesia o en otras iglesias, dar como por obligación o con tristeza. Y yo le decía, venga hermano, tome, llévelo porque usted tiene tristeza en el corazón. Si usted va a dar de esa manera, mejor no dé, porque en vez de bendición va a recibir maldición. Dé con gozo, con alegría. Es un privilegio que Dios nos da, devolverle a Él, darle a Él, sembrar en su obra, en su evangelio. Otro punto importante era lo que, como comenzó la iglesia primitiva, la ofrenda apostólica. La primera iglesia, la iglesia primitiva, registra un nivel de entrega y avivamiento poco emulado en la historia de la iglesia, poco realizado. La gente vendía sus propiedades y el dinero equivalente al precio de la venta lo traían a los pies de los apóstoles y tal como se ve en Hechos capítulo 4, 34 y 37, lo que dije antes. Era puesto a los pies de los apóstoles, ellos administraban, y lo más maravilloso que hacía Dios, no había ningún necesitado, no había pobres. Todos le alcanzaba y sobraba, todos vivían en una comunidad cristiana. Qué importante es obedecer a Dios y no aferrarse a las posiciones terrenales, a las posesiones terrenales. Encuentro que muchos humanos, aferrándose, esto es bueno, pero no debe ocupar el lugar de Dios. Es bueno que tengamos nuestra casa, es bueno que tengamos nuestras cosas, pero no aferrarse a ellas. Si Dios te las pide, dáselas, porque seguro que tiene algo mejor. Mucha gente viene y dice, ay pastor, ore para que tenga mi casita, mi autito, y Dios no te quiere dar una casita, te quiere dar una mansión. Dios no te quiere con un autito, un carrito, ¿no? Te quiere dar un carrote, te quiere dar una 4x4. Dios te quiere bendecir en forma, pero te va a probar con lo mínimo. ¿Sí? Y algunas congregaciones y pastores no bendicen como es debido al evangelista, que sería el misionero, cuando se le invita a predicar. Se olvidan que ese hombre tiene familia y por consiguiente obligaciones económicas para cumplir. Que prediquen como Pablo, dicen algunos, y que vivan como Lázaro, sin nada. Y cuando invite, esto es el consejo que le doy a los pastores, cuando invite a un evangelista, de antemano, reúna la ofrenda con su iglesia. Yo siempre hacía esto. Siempre reunía un mes antes de que llegara el hombre de Dios o la mujer de Dios, ofrenda, los gastos de hotel, el traslado, para bendecirlo, para que no sea carga. Como le escribió el apóstol Pablo a su discípulo, le dijo, sería bueno que ustedes aparten un poquito de todas las bendiciones que han recibido
para cuando lleguemos yo y los hermanos no seamos carga para ustedes. Fíjense qué inteligente Pablo. Les decía, meses antes de que lleguemos, vayan apartando un poquito para que podamos tener alimento y aposento. ¿Sí? Otro punto, dar lo que tiene hoy. Comience dando lo que tiene ahora, aunque sea poco. Dios conoce su corazón, porque es de corazón que se da. Y no se puede impresionar al rey por la cantidad de diezmo, de ofrenda. Dios no mira la cantidad, mira tu fidelidad. Y sin duda alguna, Él te bendecirá. Amén. Otro punto clave para que la unción fluya sobre ti es bendecir al siervo de Dios. No todas las congregaciones valorizan al hombre de Dios que les guía y les instruye en el caminar con Cristo. Por eso encontramos cuerpo de diáconos que, habiendo recursos en la congregación, da un sueldo de hambre a su pastor. Bueno, la mayoría de las iglesias, cuando yo tuve el primer ministerio, instituimos esto. El pastor, general, éramos 2, teníamos un salario. Luego el resto se administraba por el diaconato. Los diáconos, ayudantes, ancianos, administraban el dinero, pero siempre con bendición, con holgura. En la iglesia que yo nací, la Iglesia Misionera Cristiana Argentina, mi pastor Carrevedo recibía salario porque el dinero era administrado por el diaconato, pero su salario era bueno. Le comprábamos 2 trajes completos por año, un carro nuevo todos los años para que el pastor anduviera cómodo y feliz. Le comprábamos de todo para que nuestro líder, nuestro pastor, nuestro siervo, y el dinero salía del esfuerzo de ofrendas especiales de todos los hermanos. Pero el que quería, había muchos que decían, pero no puedo, está bien, no ponga nada. ¿Cuál es el problema? ¿Saben qué privilegio fue para mí y para 10 hermanos poderle comprar un carro nuevo de los más caros, vestirlo a nuestro pastor? Porque mi pastor era peligroso porque él decía, ¿para qué quiero todo esto? Cuando le compramos el primer auto nuevo, agarró y lo vendió y le repartió el dinero a la iglesia, a los que necesitaban. Repartió el dinero del valor de un auto 0 kilómetros a los que necesitaban. Y de ese hombre, de sus lomos, salió Quien Te Habla y más de 118 pastores, que hoy estamos por todo el mundo sirviéndole a Cristo. Amén. La Biblia es empática en hablar del obrero de Dios. Mateo 10:10 dice que es digno de su salario. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Haga partícipe de su bendición a quien le instruye. Usted tiene iglesia, tiene pastor, y bendiga a su pastor, bendiga a su iglesia. Deciden su corazón de bendecir a su pastor. Cada vez que pueda, con una ofrenda personal, que escribe aquí como hacíamos nosotros, un par de zapatos, ropa, otros, no solo el Día del Pastor, porque también instituimos el Día del Pastor. Un día en el cual todos bendicen al siervo con regalos. ¿A quién no le gusta recibir regalos? ¿A quién no le gusta? Yo tuve un papá excelente y siempre me gustaba hacerle regalos a mi papá. Regalos. También en su cumpleaños. También bendecirlos con una sorpresa de propia voluntad. Una torta. Hay algunos discípulos que saben que me gusta un tipo especial de torta, así que siempre aparece alguno con una tortita de chocolate o un budín de pan, que es algo especial de aquí de Argentina. También tenemos que dar ofrenda para la obra social, la caridad cristiana. Una de las áreas donde el cuerpo de Cristo necesita hacer mayor énfasis en la obra de los necesitados, los menesterosos. El apoyo financiero de las congregaciones para hacer la obra social, cosa que los políticos no hacen. Es importante. El futuro de una iglesia
evangélica está en abrir escuelas, colegios, facultades para la educación de los pueblos. Fíjese todas las tareas que tiene que tener una iglesia de verdad en Cristo. Y para todo eso, ¿qué falta? Dinero. ¿Y de dónde sale el dinero? Orgullosamente de los que creen en la provisión de Dios. Por eso es mejor dar que recibir. Así como una provisión amplia a todo necesitado. Proverbios 28-27 dice: el que da al pobre no tendrá nunca pobreza. Si yo le doy al pobre, jamás seré pobre. La ofrenda como un acto de adoración. La ofrenda adora a Dios. Cuando yo le doy a Dios de corazón, no por obligación, no porque me lo digan, no que me digan tenés que dar tanto, no. Al momento de ofrendar para la obra de Dios, debemos hacerlo con actitud de adoración. Tengamos plena conciencia del acto que realizamos, de su gran importancia, y hay actitudes negativas que algunas personas adoptan al ofrendar, las cuales deben ser corregidas. Como son: cuando uno ofrenda a Dios en el altar, no debe hablar. No debe gritar: ¡ay, estoy ofrendando, Señor!, como fariseo. No. Dios sabe. Entran como si fueran a un club a tirar, arrojan el dinero. O como le digo, hacen bollitos, pelotas con el billete o lo que den, como si estuvieran dando limosna a un pordiosero en la calle. Tenemos que entrar en reverencia al altar de Dios. Lo que no se debe hacer en una iglesia es dar anuncios mientras se está ofrendando a Dios, porque es tan importante como la alabanza o la palabra el momento de dar los diezmos y ofrendas en el altar. Son situaciones que roban la bendición del momento y la reverencia necesaria que debemos tener. Y también hay un principio, y con esto terminamos hoy, que es el principio de la restitución. Una señal dada en la Biblia es que de una genuina conversión es la restitución de bienes. Así como dice Lucas 19:8, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí que la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sí? Era un publicano, había engañado a muchos, le había quitado mucho dinero, pero al conocer a Jesús se transformó y quiso bendecir con la mitad de sus bienes a todos los pobres, y si alguno había engañado, defraudado, le devolvería 4 veces más de lo que le había estafado. De aquí podemos sacar conclusiones. Por ejemplo, la libertad en dar nace de un profundo encuentro con Cristo Jesús. Cuando yo me encuentro con Cristo, me siento libre para dar. La restitución social es compartir de lo que Dios me ha dado con los menos privilegiados. Para poder ser restituido de todo lo que el diablo robó, de todo lo que robó la oruga, el saltón, el revoltón, de todo lo que el diablo le robó a mis padres, mis ancestros, toda maldición ancestral se rompe cuando yo ejerzo el principio de la restitución. Dios te restituye todo y aumentado. El cristiano puede ser guiado a devolver los bienes conseguidos en forma mal habida. Tiene que devolverlos, tiene que quitarlos de su vida. Amén. Entonces, hermanos, para cerrar esta enseñanza de la unción y las finanzas, debemos dar para recibir. Debemos ser dóciles a la voz de Dios para entender todo esto. Amén. Quiero orar por ustedes y por sus finanzas, pero antes quiero agregarle algo que Dios me puso en el corazón de dárselos, que no tiene que ver con el tema que estamos tratando, sino es más parte de lo que iba a dar el miércoles en tiempos del fin. Y tiene que ver con un tema que toda mujer y hombre en este tiempo debe cuidarse.
Y debe cuidarse de algo muy, muy importante. Mujeres y hombres, cuídense de permitir la entrada a su corazón y a su cuerpo de cualquier hombre o cualquier mujer. ¿Sí? Porque este es un principio de contagio espiritual. Sexo no es solamente un intercambio físico, también se intercambian espíritus. Hay un intercambio espiritual. Y yo como guerrero espiritual de mucho tiempo conozco muy bien los desastres que hacen este tipo de intercambios. El sexo es un acto muy poderoso y la ruta directa a tu templo. Si no te accede el diablo por la mente, te va a acceder por allí. He visto mujeres y hombres que al unirse su vida con otra persona, la vida les cambia y se les ve el brillo en los ojos. Cuando encontramos la mujer correcta, los hombres, y la mujer encuentra el hombre correcto, se ve una transformación, se ve un brillo especial, se ve porque todo es bendito cuando se hace según las leyes de Dios. Por eso te digo, y me dijo el Señor que lo diga al final, ten cuidado a quienes le das entrada a tu templo y con quien estás teniendo ataduras sexuales que pueden llegar a ser espirituales. He visto a mujeres y hombres que al unir su vida con otra persona, a algunos les da brillo y son bendecidos porque están en lo correcto y haciéndolo según las leyes de Dios. Pero también he visto enfermedades y miserias vienen, es porque se han unido en espíritu con esos demonios ancestrales que estaban en la otra persona, que el otro individuo tenía. Eso es cuando entramos en fornicación, en lascivias y en cosas que Dios no le agradan. También he visto el caso donde una mujer y un hombre se han unido y hasta el semblante cambia para bien porque tienen la bendición del Dios creador. No somos perfectos, pero nunca es tarde para que echemos fuera maldiciones ancestrales y rompamos con cualquier atadura y reflexiones. El sexo, ¿sí?, es más que un momento de pasión. Es un intercambio de almas y espíritus. Y hay versículos de la palabra que hablan de esto. 1 Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Se pregunta el apóstol Pablo. De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de fornicaciones. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis a Dios, es de Dios y no es de vosotros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios y en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, y los cuales son de Dios. ¿Y por qué Dios me habla de esto? Porque Dios me hizo recordar, es un estudio muy grande, en lo cual hablo de la fornicación espiritual, que puede incluir que no solamente tú te unas a un hombre o a una mujer, sino que puede ser tú sola o tú solo. Hay hombres y mujeres que fornican en sueños, que son atacados mientras duermen, con todo tipo de aberraciones. Es muy común. En Paraguay le dice una leyenda del pombero que tiene actitudes tremendas, es como un demonio que viola a las mujeres mientras duermen, normalmente a las jovencitas.
Los pensamientos pecaminosos, las tentaciones, te llevan a una fornicación espiritual y almática, que es mucho más destructiva que lo que puede hacer el diablo por fuera. Por eso, hermanos, el principio de la unción en las finanzas está aquí. El dar para recibir, el tener un corazón volcado, en dar solamente cuando Dios toca tu corazón. Pero debemos tener cuidado, debemos estar muy atentos con quién nos relacionamos, con quién estamos. Porque eso puede producir una destrucción lenta pero efectiva. La fornicación lleva a eso, el pecado oculto y el pecado en sueños. Una de esas partes, y después otra vez quiero hacer un seminario pero cerrado, de aquellos que les interese el tema de cómo salir de eso, tiene que ver con las costumbres que adquieren cierta gente luego de haber pecado, como autosatisfacción y otras cosas. Pero yo recuerdo la primera iglesia grande que abrimos, teníamos un diácono, su esposa, casado con 2 hijos, siempre miembro de iglesia, confiamos en él, éramos 2 pastores a la cabeza, Omar, el pastor, y yo, socios en un ministerio. Y para volver a casa, este hombre tenía que cruzar por una avenida y siempre nos decía: pastor, ustedes vayan tranquilos, que están cansados, yo cierro la iglesia, cierro todo. Él mandaba, su esposa se iba con un carro y los niños, y él cerraba todo, se quedaba solo, limpiaba, acomodaba todo para el otro culto del otro día y volvía muy tarde a su casa. Pero cruzaba por una avenida que era la primera vez, te estoy hablando como 30 años atrás, que se había llenado de travestis y prostitutas porque estaban todos los moteles allí. Y él pasaba por allí y decía: pastor, mire qué inmundicia, vamos a orar para reprender. Hasta que un día se tentó y se paró a hablar con un travesti. Y se fue. Y no dijo nada a nadie, pero yo lo percibía cambiado ya. Luego avanzó más. Otro día fue directamente a buscar a ese travesti y se metió en un motel. Y no solo que él actuó de hombre, sino que él fue penetrado, perdón la palabra, que es fuerte, por el travesti. Tampoco dijo nada. Y yo lo notaba extraño y le decía: Daniel, ¿qué te pasa? Daniel, ¿qué te pasa? Vení, que todavía estás a tiempo, arrepentite. Y yo veía la caída, porque lo vi en visión. Y él no quiso, trató de ocultarlo. Al poco tiempo, su esposa, luego de 15 años o 20 de matrimonio, lo abandonó, pero no por un hombre, por una mujer. O sea que el espíritu inmundo que se había introducido en él por parte del travesti transformó en lesbiana a su mujer. Fue tal la depresión, pues fue la única vez. Lo ministramos, lo liberamos, tratamos pero nunca se pudo levantar de esa culpa un hombre criado en la casa de Dios. Y luego él se suicidó al enterarse que su mujer se había escapado con una lesbiana, abandonando a sus hijos. Fíjese lo que puede la fornicación espiritual. Por eso es un tema que debemos estar atentos y vigilantes para no caer en ese tipo de tentaciones, sea con el sexo opuesto, sea con tu mismo sexo. Hay mucha tentación rodeando los hijos de Dios. Hoy hemos sido prosperados por una palabra de bendición, pero también seremos mucho más prosperados si nos guardamos de toda tentación. Podemos pasar por el medio del infierno, por el medio de las brasas sin quemarnos, cuando miramos la cruz de Cristo. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios, hermanos. Bendiciones. Hoy ha sido un día tremendo. Hay una gran bendición de la economía que va a fluir. Recuerda que si tú dispones de tu corazón a dar lo que sea, tu tiempo, tu dinero, lo que Dios te pida, no yo, ningún pastor te puede pedir nada.
lo que te pida el Señor. Y lo das a hombres de Dios, y lo das a evangelistas, y lo das a un pobre, una viuda, un huérfano, donde sea que Dios te diga, vas a recibir medida poderosa, al 30, 60 y 70 por 1. Amén. A partir de hoy, mañana martes en Dorcas va a predicar la profeta Paola. El miércoles tenemos el Callado, lo pasamos del sábado al miércoles, el Instituto Bíblico. El jueves seguimos con los cultos evangelísticos. El viernes el Espíritu Santo, sábado libre, o sea que van a tener un día que se liberan de mi cara, así que se van a poner bien. Y el domingo, culto general, 18 horas. Amén. Que Dios me los bendiga mucho. Voy a orar una oración de despedida y nos vemos mañana, si Dios quiere, en las Dorcas. Yo voy a ser operador técnico. Va a estar mi esposa, la pastora Mónica. Hay un montón de pastoras ahí que a veces trabajan, de vez en cuando. Pero bueno, van a tener que trabajar. Amén. Porque si no me dicen que soy machista, que soy un dictador. No, mentira eso. Mentira. ¿No es cierto, Carmen? ¿No tengo cara de bueno yo? ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche, por la instrucción bíblica, Señor, sobre el dar y el recibir. Pon el corazón del pueblo, abre sus corazones para poder dar, pero para dar con una convicción de corazón, para poder recibir en abundancia. Señor, tú me has enseñado mucho el dar sin mirar. Cuando tú simplemente hablas, yo he dado y sigo dando, Señor. Por eso siempre he sido prosperado por tu mano y seguiré siéndolo mientras cumpla y obedezca tu voz. Padre, también te pido que guardes a este pueblo de toda fornicación, de toda inmundicia del diablo, de toda tentación, de toda porquería que él quiere inducir. Él está atacando jóvenes, está atacando niños, está atacando grandes, adultos, a todo el mundo. Señor, pero yo te ruego que tu bendición esté siempre con todos nosotros. Señor, los cubro como apóstol a todos con la cobertura santa y declaro que en tiempo de cielos abiertos como es ahora, Señor, la bendición, la unción del Espíritu Santo viene sobre las finanzas de mis hermanos ahora. Y declaro que todo lo que siembren, Señor, será multiplicado ya, rápidamente, al 30, al 70 y al 100 por 1. Viene bendición abundante, multiplicación. Sorpréndelos con milagros sobrenaturales, que hallen riquezas donde no se imaginan que aparecerán. Señor, como aquella noche aquí en los alrededores de Buenos Aires, yo repetí esta misma palabra, que en esta noche Dios iba a multiplicar la tierra y que de la tierra saldría oro. Y todos se rieron y nadie creyó, pero esa iglesia estaba llena de macetas, llenas de planta, y toda la tierra que estaba allí dentro comenzó a brillar con pepitas de oro. Estaban llenas de oro las macetas. Hubo gente que se desesperó, sacó, le digo, no maten las plantas, no maten las plantas, pueden recoger el oro, pero no maten las plantas. Dios llenó de oro la iglesia, las macetas, los canteros, los cántaros de agua, todo lo que estaba en decoración fue lleno de como unas pepitas de oro. Fíjense lo que hace el Señor. Apareció dinero en las carteras de las hermanas, en los bolsillos de los hermanos, apareció dinero y no poco. Y fue una noche gloriosa y se repitió durante 7 noches más. ¿Por qué? Porque Dios no se queda ahí, Dios te da más todavía. Amén. Va a multiplicar. Y a partir de esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, Yeshua Mamashia, Oshia, la Barakanda, la Basei, Adonai Meshia, prospero y multiplico a todos y los bendigo y los envío en paz en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanitos queridos. Gracias y cualquier cosa ya sabe, el teleprofeta responde, está disponible de las 10 hasta antes del culto. Siempre mi teléfono está abierto para todo aquel que necesite ayuda. Dios me los bendiga. Amén. Chau, chau. Nos despedimos. Amén. Muchas gracias. Amén. Bendiciones, pastor. Amén. Bendiciones, profeta. Bendiciones Amén. a todos. Gloria a Dios.
Dios los bendiga, cuídense, no coman mucho porque engorda, no hagan como yo. Bueno, bendiciones a todos. Bendiciones en Paraguay, en Argentina, en